El primer método consiste con la tecla de volumen abajo y la tecla lateral o encendido. Tocamos rápidamente y ahí tendríamos esta captura de pantalla. Nuestra segunda captura de pantalla es la captura de los gestos. Hacemos este gesto, vamos a hacerlo nuevamente, hacemos este o este otro, ahí lo vuelvo a hacer, para tener esta nueva captura de pantalla. Nuestra próxima captura de pantalla se llama captura larga o captura de desplazamiento. Hacemos cualquiera de las mencionadas anteriormente y lo que hago es darle a tocar acá y automáticamente estoy realizando esta nueva captura de pantalla. Y recuerden que toda la información de este equipo la van a encontrar directamente en galería. Acá la van a poder editar, modificar, y una de las mejoras que hizo Samsung en este equipo es con el tema de la inteligencia artificial. Él tiene para editar y también borrar imágenes.